Ya. Vamos a dividir el segmento de cabeza. Ya lo primero que vamos a ubicar son los puntos craniométricos, digamos. Los puntos craniométricos son todos los que he señalado acá con un alfiler para este cráneo. ¿Ya? Primera cosa que hay que saber. El cráneo óseo se divide en dos porciones. De esta línea imaginaria que estoy delimitando con mi pinza, para adelante, macizo facial. ¿Ya? Y todo lo que está acá, bóveda craneana. Porque al destapar, la calota ósea que viene a ser esta parte superior como el casco del hueso, me va a quedar así por dentro. Esto es lo que yo voy a ver por dentro. ¿Y qué es lo que hay aquí adentro? El cerebro, tronco encefálico, el cerebelo, las meninges, ¿ya? Y como se dan cuenta, toda esta parte que está aquí delante no está en relación con esto, directamente me refiero, pero sí hay arterias y nervios que van a pasar por estos huequitos. Entonces por eso acá se llama macizo facial, o también le llaman viscerocráneo. Este sería el neurocráneo y este sería el viscerocráneo. Entonces primero vamos a ver que todos los puntos craniométricos están ubicados en el neurocráneo. Primero vamos a buscar los puntos craniométricos que se cruzan las suturas. Esto que he marcado con tiza son las suturas, ¿ya? Y cada sutura tiene nombre, o los principales sobre todo me interesa que sepan. Por ejemplo, este hueso que está aquí adelante es el hueso frontal. Este hueso frontal se articula con estos dos huesos que están aquí, que son los huesos parietales. Vamos a ponerle la P de parietal, y la F de frontal, no olvidar. Entonces, estos dos parietales se articulan en una línea media por una sutura que se llama sutura sagital. Esta que está acá en rosadito, sutura sagital. Y como ustedes pueden ver, esta sutura sagital termina aquí, miren, donde está acá la plastilina. Porque se cruza otra sutura que va por acá, en color melón, que divide el frontal de los temporales. Esta sutura de acá se llama sutura coronal. Sutura coronal. Entonces, el entrecruzamiento de la sutura coronal con la sutura sagital nos da este punto craniométrico, que será brecma. La intersección entre la sutura coronal y la sutura sagital, este punto de acá, es brecma. Vamos a buscar otro punto craniométrico en el cual se crucen las suturas, aquí atrás. Si nosotros seguimos esta sutura, que era la sutura sagital, vemos que termina aquí. No se continúa acá, ¿cierto? Se queda aquí. Y viene otra sutura, que está por acá, que le he delimitado en color celeste, que une el hueso occipital con los dos parietales, ¿cierto? O de occipital. Esta sutura de acá se llama la sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea, de lambda. Lambdoidea. El cruce entre la sutura lambdoidea y la sutura sagital, aquí, este punto craniométrico se llama lambda. Lambda. L-A-M-B-A. Lambda. Aquí y aquí. ¿Ya? Esto es brecma y lambda. Ahora bien, vamos a buscar otro punto craniométrico en la cual veamos unión de suturas. Aquí miren, si seguimos esta sutura, que es la sutura coronal, termina aquí. Inmediatamente ustedes ven que este es un punto de encuentro de una sutura que viene por acá, que es la sutura temporal, y de esa otra sutura que viene por acá, anterior, y una inferior de acá. ¿Sí? Este cruce de 4 huesos conforman este otro punto craniométrico donde confluyen todas esas articulaciones. Este punto es el famoso terio. Terio. T-E-O-E. Terio. Ese es otro punto craniométrico. Para fines del examen teórico práctico, siempre se pregunta en relación a este punto. Acá se puede preguntar por el entre cuáles son las suturas que se entrecruzan, ¿cierto? Para formar este punto. Aquí no, aquí lo que se pregunta son los huesos que se juntan. Porque obviamente si vienen suturas hasta este punto es porque hay huesos en cada uno de los cuadrantes. Ejemplo, en este cuadrante, ¿qué hueso será? El hueso parietal. ¿Se dan cuenta?
Hacia este cuadrante, ¿cuál hueso será? Frontal, ¿cierto? Viene hasta acá. Aquí abajo, ¿qué hueso será? Temporal. Bien. T de temporal. ¿Y hacia aquí? Muy bien, el esfenoide. El ala mayor del esfenoide. Pregunta típica de examen. Porque hay ala mayor y ala menor. El ala mayor del esfenoide. Esos 4 huesos se cruzan y forman este punto craniométrico que es estéreo. Si nos vamos hacia atrás, siguiendo esta estructura, vamos a encontrar este otro punto craniométrico que es asterio. Así se le llama, asterio. ¿Qué es el cruce? Acá son 4, acá son 3. Parietal, temporal y occipital. ¿Estamos? Entonces, esos 4 puntos craniométricos, bregma, lambda, terion y asterion, son puntos craniométricos en los cuales se entrecruzan huesos y obviamente pues suturas, ¿no? O sea, las líneas articulares. ¿Estamos? Antes de pasar a los otros puntos craniométricos que no están relacionados con intersecciones. Hay que recordar que el cráneo, la bóveda craneal, está conformado por huesos pares e impares, igual que los cartílagos en cuello. No, cartílagos pares, cartílagos impares. Acá, por ejemplo, los huesos pares son los parietales y los temporales. ¿Estamos? Y los huesos impares son el frontal, el occipital y acá adentro el esfenoide. El esfenoide es así, como un murciélago. Y dicen que es un hueso que simula como si fuera un murciélago, con las alas estiradas. ¿Sí? Entonces tenemos frontal, occipital y esfenoides que son impares, y tenemos al parietal y al temporal que son pares. Partimos por ahí. Esos son los huesos que conforman lo que es la bóveda craneal, que es esto de acá. Esto no, esto es macizo facial, que son otros huesos, más huesos. Acá sí son, no interesa saber si son pares. Listo. Los 2 puntos craniométricos que me interesa que sepan son 2. Uno que está ubicado por encima de la escotadura en ambos lados de la línea media del hueso frontal. Y luego viene hacia la zona anterior. Voy a retirar esta plastilina para que lo puedan ver mejor. Y hay una saliencia o prominencia ósea aquí. Es un punto craniométrico que se le llama, ¿quién sabe? Glabela. La glabela. ¿Por qué es importante la glabela? Cuando ustedes hagan neonatología y reciban al recién nacido, van a pedir que ustedes evalúen el perímetro cefálico. Es poner una cinta métrica alrededor de la cabecita del bebé, del neonato, y se hace a este nivel. Entonces, dependiendo la medida del diámetro del cráneo, uno puede predecir cómo está la antropometría del paciente, del recién nacido, si está adecuado para su peso o no. Esos son marcadores también de estado de salud del neonato. Y el otro punto craniométrico que me interesa que vean, que va a ser en relación cuando hagan diagnóstico por imagen, cuando hagan ecografía, prenatal, ¿no? En la fase del segundo trimestre, hay unos valores que hablan de la longitud cefalocaudal de un embrión o de un feto. Entonces, eso nos queda como punto craniométrico aquí. Si ustedes se dan cuenta, el punto más alto de todo el cráneo no es esto, que era el bregma, ¿cierto? Sino este que está acá, si se dan cuenta. E incluso de repente podrían decirme aquí, ¿cierto? Es el punto más alto si uno trazara una línea media horizontal en el cráneo. Este puntito es el más alto. ¿Sí? Ese punto es el vértex. También hay nasion, hay pinion, ya, pero los más importantes son la glabela y el vértex. Esos son los puntos craniométricos. ¿Terminaste? ¿Sí? ¿Tu examen? Ya, pero... ¿Alguna pregunta con relación a puntos craniométricos? ¿Quedó claro? Partimos sencillo y suave, ¿ah? Listo. Ahora lo que vamos a hablar... ¿Senoides? No. ¿Senoides? Vamos a hablar ahora de lo que es el macizo facial con la conformación de la cavidad orbitaria. Entonces, en lo que es la cavidad orbitaria, hay varios huesos que confluyen para formar esta circunferencia. ¿Ya? Por ejemplo, este primer hueso que está acá es el hueso frontal. ¿Estamos de acuerdo? No me olvidaron. Hueso frontal. El hueso frontal tiene
o forma parte de la cavidad orbitaria. ¿En dónde? En el techo de la cavidad orbitaria. El hueso continúa aquí, hacia adentro se mete, igual del mismo lado. Toda la parte superior del techo de la cavidad orbitaria, permíteme, Chacón, ¿no? Ayuda visual, que se entienda. Ahí. Los que tengan el Nether en esa imagen, estoy hablando de esto. Porque también se les puede preguntar, o yo puedo marcar con el alfiler o con la tiza, pintar y decir qué hueso es. Porque la cavidad orbitaria es una conformación de varios huesos. Aquí, como pueden ver, cada uno tiene un color distinto. Cada color es un hueso diferente. Ahí vamos a ubicar. Por ejemplo, este que está en color celeste, que vendría a ser el hueso frontal, se desplaza y tiene una línea o una lámina más o menos horizontal que va a formar parte de lo que es el techo de la cavidad orbitaria. O sea, si esto es frontal, el hueso frontal también se mete por acá. Continúa su camino. Así. ¿Sí? Entonces, hueso que forma parte del techo de la cavidad orbitaria, el frontal. ¿Sí? Si nos vamos hacia su cara o su borde lateral, que vendría a ser esto de acá, esta parte de acá, vamos a tener que representar otro hueso. Este hueso que está acá, lo voy a pintar con color melón. Ya me van a decir qué hueso es. No. El cigomático o malar. Hueso cigomático o malar, cualquiera de los dos nombres, como quieran. Si les hace más cómodo malar, malar. Yo les recomiendo que se aprendan como hueso cigomático, porque esto de acá se llama arco cigomático, entonces para que lo recuerden y lo asocien. ¿Ya? Hueso cigomático. Este hueso cigomático también se mete por acá. Y como ven, forma la cara o parte de la cara lateral de la cavidad orbitaria. ¿Estamos? Tenemos un hueso que forma el piso de la cavidad orbitaria, lo vamos a pintar de verde. Ese hueso que está aquí. ¿Cómo se llama este hueso? Maxilar. Muy bien, chicos. Hueso maxilar o maxilar superior, como quieran. Maxilar me vale, porque hoy en día en la nueva nomenclatura a este no se le llama maxilar inferior, se le llama mandíbula. ¿Se acuerdan? Maxilar, suficiente. Este hueso maxilar se mete por aquí también. Continúa hacia adentro. Y forma parte del piso de la cavidad orbitaria. ¿Se dan cuenta? Parte del piso de la cavidad orbitaria. La parte más compleja de la cavidad orbitaria es su cara interna y su fondo. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer primero el fondo, chicos. Para poder hablarles de eso, primero necesito que observen muy detenidamente que en la cavidad orbitaria tenemos dos hendiduras y un agujero. Primero voy a representarles el agujero. Me está saliendo mi estilete. ¿Sí? Ese agujero es el agujero óptico. Está ahí en sus letras también. Agujero óptico o orificio óptico o agujero para el nervio óptico, como quieran. Segunda estructura. Ahora mi estilete está pasando por ¿dónde? Por una hendidura, ¿no? ¿Lo ven? Esa es la hendidura estenoidal superior o hendidura, también le llaman orbitaria superior o fisura orbitaria superior. Tiene varios nombres. ¿Ya? Y otra más que está por aquí, ¿no? Esta de acá, ¿cierto? Que sería la cisura o hendidura orbitaria inferior. Noten lo siguiente, que esta hendidura no está, cuando yo lo saco, o acá entra, y miren, sale por abajo del endocráneo, ¿sí? No tiene comunicación con la parte interna del cráneo. Ojo, eso es muy importante. Si yo coloco el estilete en el agujero, sale acá adentro. Si lo coloco en la hendidura orbitaria superior, sale por aquí. Pero si lo coloco en la hendidura inferior, sale por abajo. ¿Por dónde? Sale por esta zona de acá que se llama fosa pterigo-maxilar, que lo vamos a ver en otra clase. ¿Por qué es importante esa aclaración?
porque justamente por estos agujeros y por esta hendidura van a pasar pares craneales que vienen del tronco encefálico y también del cerebro en sí. En cambio, por la inferior no pasa absolutamente nada, o lo que pasa no es importante que lo recuerden. Listo. Hecho esa aclaración, en el fondo, para poder conformarse esta hendidura o fisura orbitaria superior, se dan cuenta, tiene que haber dos huesos, ¿cierto? Uno por encima y uno por debajo para formar eso. Entonces, vamos a poner con plastilina para que no se olvide. Ambas estructuras óseas son el esfenoides, chicos. Sino que hay una diferencia, porque si ustedes revisan su néter, el fondo en ambos casos está de color amarillo, por si no me equivoco. Es un mismo hueso, pero son porciones distintas. No suspire, carnal. No. En la plastilina en color morado vendría a ser el ala mayor del esfenoides y en color turquesa el ala menor del esfenoides. Entonces, la fisura orbitaria superior está formada por el ala mayor y el ala menor del esfenoides. En el examen de repente se me ocurre poner plastilina y marcar acá así. Me digan qué estructura es, ala mayor del esfenoides, ¿cierto? Si lo pongo acá, ala menor del esfenoides, ¿ya? El ala menor del esfenoides, como ustedes pueden apreciar, el ala menor del esfenoides contiene al nervio, al orificio óptico. ¿Sí? Y el límite de la hendidura orbitaria o la fisura orbitaria superior lo forman el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Ya está. Eso es en relación al fondo. Faltaría esta pared de acá. Esta pared, que forma parte tanto del fondo como de la cara medial de la cavidad orbitaria, viene a ser el hueso etmoides. Etmoides. Pero acá con su letra está con color gris o blanco. Hueso etmoides. Y si nos vamos más anterior, vamos a encontrar un huesito pequeñito, bien frágil, bien frágil, que se llama hueso lacrimal, o también llamado umbis. Y lo voy a representar ahí con color amarillo. ¿Ya? Se llama hueso lacrimal umbis. Y finalmente en la parte más externa ustedes pueden ver el ala o la apófisis ascendente del maxilar o maxilar superior que vendría a ser esta parte de acá. Entonces, como pueden ver, tanto el borde interno o la pared interna como el fondo es un poquito más complejo en la descripción, pero entendible ahorita que lo hemos hecho, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces observen la cantidad de huesos que conforman la cavidad orbitaria. Sí, son varios que confluyen y forman esta cavidad. Igual lo mismo del otro lado. ¿Qué más vamos a ver? Este hueso maxilar no solamente forma parte de la cavidad orbitaria, dándole el piso, sino también forma la pared lateral de la cavidad nasal. Entonces está de acá. Hacia su cara interna, la cavidad nasal, esto que está en color verde sigue siendo el maxilar superior. Y como ustedes pueden ver, un maxilar se articula con el maxilar del otro lado, dando la conformación de la cavidad nasal. Lo único que faltaría agregar sería este pequeño huesito que está acá, uno de cada lado, que se llama hueso nasal o hueso propio de la nariz. ¿Sí? ¿Estamos? El hueso propio de la nariz y los maxilares conforman lo que es la cavidad nasal. Ahora bien, la cavidad nasal tiene parte ósea, la pared lateral vendría a ser el maxilar superior, el piso lo conforman el maxilar superior, que si giramos y nos vamos ahora hacia abajo, vamos a ver que el maxilar superior se continúa todavía, con estos huequitos que se llaman alvéolos dentarios,
aquí, hasta este nivel. Hay una línea, como pueden ver, donde se une el maxilar del otro lado y aquí termina. Y esta lámina horizontal que está aquí pequeñita, que continúa, no es maxilar, sino que hueso es, ¿quién sabe? Hueso palatino. Lo que estoy pintando es la lámina horizontal del hueso palatino. La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino forman lo que es el paladar duro. Estas dos estructuras. Y como se dan cuenta, si esta de acá o esto forma parte del maxilar, el maxilar también forma el techo de la cavidad oral, ¿cierto? Por acá está la boca. ¿Sí? El maxilar forma el piso de la cavidad orbitaria, la pared lateral y el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad oral. ¿Ya? Está inmerso en varias cavidades en la cara, básicamente en las tres. La única cavidad que queda en realidad es la cavidad o conducto auditivo, pero bueno, eso es solamente del hueso temporal. Pero en general, en las tres cavidades más importantes está comprometido el maxilar, es bastante grande, bastante extenso. El orificio que se produce o se compone cuando se unen los dos maxilares se llama fosa incisiva. ¿Ya? Esta que está acá. ¿Por dónde pasa la arteria palatina anterior? O el van palatino anterior. Y hacia su cara lateral, a ambas caras laterales y hacia atrás, a nivel del hueso palatino, están otros agujeros. Uno aquí, que es el hueso, el agujero palatino anterior, e inmediatamente por detrás, más pequeñito, el orificio palatino posterior. ¿Ya? Agujero palatino anterior, palatino posterior, fosa incisiva. ¿Sí? Es un trabalenguas, tranquilos. Listo. Más. Profesor, el moradito que era en la parte ocular, orbitaria. La ala mayor del esfenoides. Entonces, si nos acordamos acá cuando estábamos viendo el punto antropométrico craniométrico, perdón, decíamos que Terion estaba más o menos aquí, ¿cierto? ¿Sí? Si seguimos ese ejemplo, estaría aquí. Entonces dijimos que el ala mayor del esfenoides sería todo esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Observar que el ala mayor del esfenoides se ve tanto por fuera, en una vista lateral, como por dentro, a nivel de la cavidad orbitaria. ¿Sí? O por delante, quieran llamarlo ustedes. Y a su vez, también se ve por su cara interna, en base de cráneo vista desde dentro. ¿Dónde? Aquí. Sí, soporto muy bueno. Aquí. ¿Sí? El ala mayor del esfenoide está representada en color morado, por dentro también. Acuérdense que en los dibujos de los libros pues está en un solo plano, porque lo estamos viendo en 3 dimensiones. Es importante que recuerden eso, su distribución. ¿Sí? Así como hay también el ala mayor, también había el ala menor que lo habíamos representado con color turquesa ahí adentro. También se ve por dentro. Y está ahí. Pues ahí sí se ven las alas, ¿no? Como yo dije, como la de un murciélago. Su ala menor, que sería el púrpura, y su ala mayor más grande, que sería el color morado. ¿Sí? ¿Por qué les hago esa pequeña aclaración? Porque si giro, lo pongo boca abajo, acuérdense que el esfenoides, ¿alguien tiene un dibujo de un esfenoides en el libro? ¿Pueden por favor buscar un sitio de esfenoides? Donde se ve el esfenoides solo, a ver, representado si quieren. Ahí está, perfecto. Ahí en la figura que está ahí. Ahí como ven en el libro de Rodolfo, ahí se ve el hueso esfenoides, que da la impresión que fuera como un murciélago, ¿no? Con sus alitas. Ahí se ve, miren, entre el ala mayor y el ala menor se ve esa hendidura orbitaria superior, o fisura orbitaria superior, ahí se ve.
No, estás comprando El efenoides es el que parece un murciélago, ¿ya? Tienen que tener imaginación, ¿ah? de coche. Están mirando el occipital. No se nota que no conocen que es un murciélago. Acá, este. Para el profesor Arainga también. Vas a comprar el libro. Entonces, muchachos, ya hemos visto las alas, ahora nos falta ver abajo. Abajo, ¿qué serían? Sus patitas, ¿cierto? Esas patitas son las apófisis pterigoides. Para escribirlo es PT, pterigoides. Entonces, si aquí también murciélago, lo voy a voltear para ver las patitas. Estas son las patitas. Aquí están, una y otra. Y aquí. Son las patitas del murciélago. ¿Ya? Apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides. Y acá la otra. No solamente lo que está con las líneas, sino todo eso. ¿Sí? Como pueden ver, los huesos están todos fusionados, todos unidos. Entonces no se puede describir de manera individual. No tenemos todos los huesos separados, es muy difícil. Lo tienen que tratar de imaginarlo. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿El rosadito qué era, profesor? ¿De la cavidad urinaria? ¿Acá adentro? Ajá. Etmoides. Etmoides. A ver, huesos propios de la nariz, maxilar, malar, frontal, ala mayor del efenoides, ala menor, etmoides, lacrimal, ala mayor, ala menor, apófisis, pterigoides, maxilar, hueso, y este otro hueso, ¿cómo se llama? Palatino, muy bien, paladar duro, ¿cierto? Sí. Perfecto, muchachos. Vamos a poner el color marrón, no, marrón no podemos hacer nada, negro. Espina nasal posterior. Hacia adelante. Espina nasal anterior. En la espina nasal posterior, si nos dirigimos hacia anterior, o sea, nos metemos hacia adentro, vamos a encontrarnos con un hueso que debería estar aquí, pero está roto, parcialmente se ve, que es el hueso. ¿Cuál es el hueso o a qué hueso toma el nombre de la parte ósea del tabique nasal? Al vómer. Vómer. ¿Ya? Este hueso que se ve acá atrás, muchachos. A ver, aquí. Ese hueso que se ve en el medio. ¿Podrían a ver? Ese hueso se llama vómer. Voy a tener una plastilina de color amarillo, ¿ya? Ahí, lo que está en amarillo. Vómer. ¿Ok? Y en la parte anterior, voy a poner con verde. Este que está acá arriba. Y claramente no es vómer. Quiero que observen, miren, este que está en verde, miren este pedazo de hueso que está acá en verde, ¿no? Esa lámina, está bien distante de la otra que está en amarillo acá abajo, acá adentro, ¿cierto? Están lejos. La que está con amarillo es el vómer y la que está con verde es la lámina perpendicular del etmoides. Etmoides. Lámina perpendicular del etmoides. El etmoides es un hueso que pareciera como un triángulo, como una pirámide, que se enclava aquí en esta parte de acá, en esta zona, así como si descendiera, y se inserta más o menos detrás de todo este territorio óseo. Acá al medio está, donde está mi estilete, eso que está como que destruido al fondo, en el fondo donde está la punta de mi estilete, eso de adentro es el etmoides. El etmoides como tal es un hueso neumático, se dice. ¿Qué se dice neumático? Que está repleto de aire, porque tiene varios senos o celdas etmoidales. Son pequeños trabéculas de hueso muy finitas que se encargan de reducir el peso del cráneo. Ahora que ustedes toquen los cráneos son pesados. Pues imagínense esta estructura, descansa sobre nuestra articulación a nivel de vértebras cervicales. Para reducir el peso del cráneo usamos lo que son los famosos senos craneales. Fuera de lo que la mayoría de ustedes conocen como seno, en medicina los senos son huecos o
enfermedades, vacíos, cavidades. Y son cavidades neumáticas, o sea, cavidades llenas de aire. Esos famosos senos paranasales, ustedes por ahí seguro alguien por ahí ha escuchado, y la sinusitis, que viene a ser la infección o la inflamación de esos senos paranasales, están acá. Uno de esos senos son los senos etmoidales, ¿sí? De ahí, por ejemplo, hay otro seno acá. ¿Este acá qué hueso es? Frontal, ¿cierto? Frontal. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, lo mismo que les he enseñado acá, cortamos en sagitario, estamos viendo ahora de costado, ¿cierto? Este sigue siendo frontal, ¿sí? Esto sigue siendo frontal. Frontal, frontal, este también es frontal, ¿cierto? Y acá hay un hueco, miren. ¿Se dan cuenta? Ese seno es el seno frontal, porque pertenece al hueso frontal. Acá hay otro, miren. Acá también hay un hueso hueco, miren, acá hay un hueco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es un hueco. Está lleno de aire acá adentro. Este será el seno esfenoidal. Muy bien. Por acá está el esfenoides. Acá está la silla turca. Este es el seno esfenoidal. Y acá hay otro hueco, miren. ¿Se dan cuenta? No. Otro hueco. Maxilar. Muy bien, el seno maxilar. ¿Por qué pertenece al maxilar? ¿Sí? También está el seno etmoidal, que serían estos de acá. Estos de acá, estos huequitos que están acá. Son los senos etmoidales. Seno frontal, seno etmoidal, seno esfenoidal, seno maxilar. Todos esos son los senos paranasales. Cavidades huecas llenas de aire, que en términos fisiológicos son asépticos, quiere decir que no entra ahí ningún tipo de infección. Pero cuando los procesos respiratorios altos infecciosos se prolongan en el tiempo, esa secreción que debería permanecer, esa pus que debería permanecer a nivel de la cavidad nasal, se mete por esos huecos y los contamina. Y eso se llama sinusitis. ¿Sí? Ya saben si quiera una enfermedad, aprendieron por qué se produce. Por eso que la sinusitis genera dolor intenso en la cara anterior, bueno, en la zona anterior del rostro, principalmente cerca a esta zona que se llama Triángulo de la Muerte. ¿Por qué se le llama así? Bueno, como ustedes pueden ver, existe un espacio muy pequeño o una zona muy delgada para la comunicación ¿con qué? Con el cerebro. Y cuando las meninges y el cerebro se infectan, producto de una sinusitis, se produce una meningitis. Y eso es peligroso y mortal en algunos casos para el paciente, porque estás hablando de una infección del sistema nervioso central. Es una de las cosas más peligrosas que puede haber conjunto con un infarto de miocardio. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Seguimos. ¿Qué más podemos ver? Ya. Quedamos acá en la nariz. Entonces, en la cavidad nasal, muchachos, como pueden ver, tenemos hueso para arriba, que sería etmoides, y hueso para atrás, que era el vómer, ¿cierto? Sí. Entonces, pero nuestras narices no son así, pues no son huecos, ¿no? Y tienen forma, porque no acaban así chatas, sino parecían como de un porcino, ¿no? Tienen acá una continuidad con cartílago. Pero no solamente cartílago en la zona externa o en la zona descendente de la pirámide nasal, sino también en su tercio medio, porque el tabique nasal es parte cartilaginosa. ¿Sí? Pues hay una lámina perpendicular de cartílago que termina de formar lo que es la nariz. O sea, quiere decir que acá acaba la parte ósea, pero a este nivel aparece cartílago. Por eso es que se puede producir o realizar las famosas rinoplastías. En una rinoplastía lo que se trabaja es el cartílago que forma el tabique nasal. Los cirujanos plásticos y los otorrinolaringólogos que hacen rinoplastías no cortan hueso. Sería extremadamente doloroso y muy sangrante. Las rinoplastías habitualmente son cirugías que conllevan 2 o 3 horas, son cirugías ambulatorias. Es decir, el paciente entra a 8 o 9 de la mañana y tiene que salir 5 o 6 de la tarde, el mismo día. Si fueras a operar un hueso, tendrías que tenerlo hospitalizado más tiempo el paciente. La razón de la cirugía ambulatoria y que digamos, si bien es cierto sea dolorosa, pero no cruenta, es porque se trabaja sobre cartílago. Y el cartílago es moldeable, se corta y habitualmente no sangra. En cambio, el hueso es duro, difícil de moldear y va a sangrar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Así les gusta, ¿no? Caso clínico.
A ver, muy más chicos. Vamos a sacar a cara lateral. ¿Cómo se llama este hueso? Cigomático. Hueso cigomático, perfecto. O mamelar. Y este hueso era temporal. El parietal se queda en la calota de Justin, no te olvides. Entonces, ojo, el hueso temporal contiene a esta apófisis que ustedes la conocen, que ya se les he hecho aprender. ¿Cómo se llama esta apófisis? Mastoides o mastoideos. También contiene a esa otra apófisis que no les gusta. Eso, muy bien. Y también contiene a esta otra apófisis. Cigomática. Apófisis cigomática. Entonces, la articulación entre la apófisis cigomática del hueso temporal y la saliencia cigomática del hueso malar o cigomático forma el arco cigomático. ¿Qué es esto? El arco cigomático es la unión de los huesos, tanto el temporal como el malar o cigomático. Lo voy a pintar acá para que no se olvide. Ahí está, ¿ya? El arco cigomático permite visualizar una pequeña cavidad, bóveda o fosa, que es la fosa temporal. Ahí se ve mejor. Todo esto de acá. ¿Sí? Esa fosa temporal contiene al músculo temporal. Así se llama. ¿Ya? Y claramente el músculo temporal protege ¿a quién? Protege al hueso, pero especialmente al punto que ya hemos estudiado. ¿Cuál es ese punto? ¿Es una susura? ¿La sutura? Nervio. Terio. Mire, ¿dónde está? Solamente les ha volteado el cráneo, nada más se confundieron. Terio. Ese punto es muy importante porque detrás de ese punto terio, o sea, visto desde adentro, hay una arteria que se llama la arteria meningia media. La arteria meningia media es una arteria que se encarga de irrigar a las meninges, por eso se llama así. Y cuando hay traumatismos encefalocranianos de alto impacto y se lesiona esta parte, existe el riesgo de fractura ósea y con consecuencia lesión o sección de la arteria que está debajo, que era la meningia media. ¿Qué produce la arteria meningia media cuando se rompe? Producen los famosos hematomas epidurales. El reportaje, ¿no? en las noticias, paciente falleció de traumatismo encefalocraniano, la necropsia habló de hematoma epidural. Ese es el famoso hematoma epidural. ¿Qué produce el hematoma epidural? A ver, analicemos. Si acá está el cerebro, ¿no? Dentro, y esa arteria se rompe, empieza a sangrar. ¿A dónde va a sangrar? Va a sangrar hacia adentro, porque no tiene desfogue. Al sangrar hacia adentro, este es un continente duro, ¿cierto? Si algo se expande acá adentro, la presión va a subir rápidamente, ¿o no? Sí. Porque no tiene dónde, es un componente duro. Entonces, el hematoma va a crecer hacia afuera o hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, ¿va a desplazar la línea media, sí o no? Sí. La va a desplazar. Entonces va a comprimir el cerebro, generando edema cerebral y con consecuencia herniación cerebral. ¿Por qué? Si yo tengo la plastilina y yo la aplasto fuerte, ¿por dónde va a salir? Va a salir entre mis dedos, ¿cierto? Va a buscar un orificio natural de salida. ¿Cuál sería el orificio natural de salida? Que este hueco enorme de acá que se llama agujero magno. Entonces el cerebro se prolapsa y se hernia por ahí. Eso se llama herniación cerebral. Eso es sinónimo de muerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una craniotomía descompresiva a este nivel. Abres el cuero cabelludo, bueno, lo rapas, abres el cuero cabelludo, haces incisión, ingresas al músculo temporal, desinsertas el temporal, ahorita vamos a ver cómo se desinserta, y se inicia con taladros, 1, 2, 3, 4, y se saca esa placa del hueso. Se evacúa el hematoma y el cerebro otra vez regresa a su posición. Y así ya el cerebro no se hernia, el paciente no muere. Eso se llama craniotomía descompresiva. Son cirugías de emergencia. Cuando hay un traumatismo craneoencefálico severo, que pone en riesgo, muchas gracias, que conlleva la muerte, probable muerte del paciente. ¿Ya? ¿Hay personas que con la cabeza plana, algo así? ¿Qué? He visto personas con cabeza plana. No, esos son cuando, sí, esos son cuando es un traumatismo muy grande o cuando hay fractura y se saca todo este hueso de acá y se pone en un segundo tiempo. Bueno, por ahí de repente no sé si a alguien se le ocurrió pensar algo en relación a la pregunta.
Ya, hacemos una craneotomía acá, yo saco este pedazo de hueso, ¿cierto? ¿Sería conveniente descomprimirlo, lavar y volver a ponerlo en el mismo acto operatorio? No, porque todavía se lo tiene que descansar. ¿Qué hacemos con ese pedazo de hueso? Opción. ¿Ah? ¿Dónde lo ponemos? Si se va a ir a su casa. Así es. Se hace una incisión acá, en la cara lateral del muslo, y se ingresa a una zona que se llama fascia lata. Ese pedazo de hueso se esconde ahí, en la cara lateral del muslo, se guarda dentro de la aponeurosis y luego se espera 2 a 3 semanas. Cuando el paciente sale del ventilador mecánico de la UCI, antes de extubarlo, se lo vuelve a meter a quirófano, se abre, se saca esa placa y se la pone de nuevo. ¿Ah? El momento de romperse la parte, tipo que poniendo un hueso por la parte de atrás de la cabeza y hacía o sea, que sea más fuerte que los músculos, bueno, los tejidos, el hueso lo cubría y ya luego lo volvían a insertar. Ajá, claro. O sea, se hacen tanto en la cabeza y en la pierna. No te entiendo. O Se sea, saca el hueso de acá, claro. y se guarda ese pedazo de hueso acá. No, Y acá no se le cubre solamente con músculo y piel. Y ya está, no se Ya más. Sino que el cerebro no queda en contacto con el músculo. Porque cuando hagamos neuroanatomía, ustedes van a darse cuenta que no es cerebro y hueso, es cerebro, meninges y hueso. Y las meninges es como que la cubierta que evita que el cerebro tome contacto con el músculo. ¿Sí? Ya. Seguimos. Hablamos de esta fosa. Y por debajo del arco cigomático, por debajo de la fosa temporal, tenemos esta fosa de acá, que es la fosa pterigomaxilar. Esta fosa pterigomaxilar contiene a una arteria muy importante que les va a hacer un dolor de cabeza, pero hay que aprenderse, que se llama la arteria maxilar interna, que tiene más de 15 ramas y hay que saberlas todas. ¿Ya? Es una arteria, de las últimas arterias de la carótida externa, y se encarga de irrigar todos los músculos de la masticación, se encarga de inervar la parte de la arcada dentaria superior e inferior, se encarga de inervar la región infraorbitaria, se encarga de irrigar toda la cavidad nasal, parte de la cavidad bucal, la del paladar, y encima para colmo regresa y hace una anastomosis. Ya lo vamos a ver después, en 2 clases de gatillo. Quiero suicidar. Triste. Bueno, hasta ahí todo lo que es la parte externa. Descansamos 10 minutos y hacemos acá, adentro, ¿ya? Todos los agujeros.